Hola amigos y amigas, soy Diana Noemi Restrepo Vázquez, soy terapeuta y facilitadora. El tema de hoy, los padres tóxicos. Antes de esto quiero darles las gracias por estar viendo los videos, por estarles compartiendo y por estarles dando un me gusta. Sin ser más, entonces entremos en el tema como tal. Tener padres tóxicos es algo que nos puede frenar mucho nuestro proceso. Porque los padres tóxicos son personas que simplemente han tenido en sus vidas muchas carencias afectivas. Y cuando han tenido esas carencias afectivas, lo que se hace es seguir el proceso una y otra vez hasta que alguien consciente en la familia para ese proceso. Porque cuando yo soy un padre tóxico, eso es lo mismo que le hago a mis hijos. Vamos a ver algunas características que tienen los padres tóxicos. Una de ellas es volver paño de lágrimas a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se separa papá y mamá, o papá muere y mamá sigue viva, y resulta que la hija entonces es quien pasa a ser el papel de mamá. Siempre está ahí apoyando a mamá, siempre la está ayudando a que salga adelante, porque pudo haber sido que cayó en una depresión muy profunda, o puede también ser que esté muy triste, que tenga una relación amorosa y caiga y sea la hija la que pasa a apoyar siempre a la mamá, a sacarla adelante. Y aquí se cruzan los roles y los papeles que deberían de estar. Entonces va a ser la hija la fuerte, quien saca adelante, y mamá va a ser la protegida. ¿Por qué hablo de mamá? Porque casi siempre quien es más tóxica es la madre. ¿Por qué puede ser mamá y por qué hablo más de mamá en este caso? Porque por lo general siempre la madre tóxica suele ser más mamá que papá. ¿Por qué motivo? Porque las madres solemos ser mucho más controladoras y solemos tener un vínculo y una relación mucho más estrecha con nuestros hijos. Entonces, cuando pasa esto, cuando el adulto pasa a ser el paño de lágrimas de mamá, básicamente tuvo que crecer sin haber vivido la etapa que tenía que vivir. Y aquí empieza a haber una relación muy tóxica, porque cuando la persona va a querer salir de allí no va a poder, porque va a estar cuidando a mamá o a papá, a quien le haya tocado. También se da este tipo de relaciones y de padres tóxicos cuando la relación que hay entre papá y mamá, mamá dice qué hacer, cómo hacerlo, y se hace lo que mamá diga. Los demás simplemente siguen y calladitos. O sea, papá simplemente hace todo lo que diga mamá. Entonces, ahí se suelen dar mucho estas relaciones tóxicas. Otra característica para uno saber cuando nuestros padres son tóxicos es cuando los padres viven por medio de los hijos todo lo que ellos no pudieron vivir. Ejemplo, no, es que yo quería meterla en este colegio porque es que yo quise estudiar en ese colegio y no pude. Carajo, pero si el que quería estudiar en ese colegio era usted, no yo. A mí déjenme escoger en qué colegio quiero estudiar y cómo lo quiero hacer. Puede ser en el colegio. El problema con esto es que los papás viven los sueños y desarrollan los sueños que no tuvieron por medio de los hijos. También se dan la carrera, se dan las parejas, se dan un montón de cosas. Entonces, la carrera, no, puede estudiar esto porque yo quiero que estudie esto. Es que yo quería ser médico y no pude. Entonces usted o estudia medicina o no le pago ninguna otra carrera. Y ahí es donde empieza esa toxicidad y donde le empezamos a bajar la autoestima a nuestros hijos y donde los empezamos a manipular de una forma que es increíble. Otra característica, la madre o el padre sobreprotector. Que no permiten que el pobre muchacho tenga autonomía, que no les permiten decir nada ni aportar nada. Es lo que papá o mamá digan y ya. Ellos no pueden tomar decisiones. Y aquí se vuelve esto tan tremendo que les dicen cómo vestirse. Yo conozco a algunas chicas
que las visten como adultas siendo niñas. Porque mamá simplemente le dice cómo se tiene que vestir o papá y ya. Además, son personas que les van a estar diciendo y las van a estar tratando mal por su apariencia física. Entonces, cuando se van a comprar algo, esto no te queda bien porque esto te queda así, esto tampoco te queda bien. Y finalmente, la pobre chica va a llegar a un momento donde dice, venga, entonces, ¿qué me queda bien? Entonces, ¿qué es lo que yo me puedo poner? Entonces, no me queda nada porque mamá sin darse cuenta, porque en esto quiero ser supremamente clara, mamá no es tóxica conscientemente. Recordemos que todo eso lo traemos desde el inconsciente. ¿Por qué? Porque simplemente estamos repitiendo patrones de una generación a otra. Entonces, no podemos juzgar tampoco a mamá o a papá por ser padres tóxicos, ¿sí? Simplemente ellos repiten. ¿Qué otra cosa hace? Ahí hacen comparaciones desagradables con primos, con vecinos, eligen por ellos, toman las decisiones por ellos. Miren, en esto de ser controladores, en esto de ser sobreprotectores, es tan tremendo, pero tan tremendo, que hasta escogen la pareja por ellos. ¿Qué otra cosa hay? El ser controladores. Y va muy de la mano con la sobreprotección, porque básicamente los asfixian. En esta característica los asfixian, no los dejan vivir. Básicamente los padres les dicen qué hacer, qué estudiar, cómo estudiarlo. Son hasta manipuladores. Dicen, ¿te vas a ir? Te vas a ir y me vas a dejar sola, pero es que yo te di todo esto. Y entonces ahí ya entramos en la otra característica, que es chantajistas y manipuladores. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a dejar sola? Si es que yo te di todo esto. Entonces, cuando están en una relación cuando papá y mamá son chantajistas y manipuladores, dan algo, y es que además es muy gracioso, porque le dan algo al hijo que no quería, porque era algo que ellos querían, y cuando el hijo le dice, bueno, sí, gracias, empiezan, claro, malagradecido, y yo comprándole eso tan costoso, pero no se dan cuenta que los que realmente lo querían eran los padres. Hay frases muy típicas en esta característica de chantajistas y manipuladoras, pero si yo he hecho todo por ti, pero si es que yo te he dado todo, pero ¿cómo me vas a dejar sola? Y ahí básicamente es cuando uno se da cuenta que están llenando sus propios vacíos, papá y mamá están llenando sus vacíos. Miren, en todo esto que les he dado hay una característica muy grande, y es que entre menos autoestima tengan los hijos de padres tóxicos, mejor. ¿Por qué? Pues porque los van a poder controlar más fácil, porque les van a poder decir, usted puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, y así los pueden manipular de una forma increíble. O sea, recordemos que los papás no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque es que yo misma me he dado cuenta que yo soy una madre muy tóxica cuando estoy encima de mi hijo. Venga, ¿y a qué hora sale? ¿Y por qué sale? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y me tiene que decir, pero por Dios, si es que ya es un adulto. Debemos aprender a soltar nosotros como padres. Y soltar no es, déjenlos que haga lo que le dé la gana. No. Yo considero que esto de la labor de padres es muy dura. Es un tire y afloje constante. Porque si yo lo dejo y me relajo, el hijo se me va a perder. Pero si yo también lo cojo y lo controlo y le meto aquí una bolita de cristal, también. Es muy difícil ser padres porque no nos han enseñado. Porque esto se va aprendiendo a medida que lo vamos ejerciendo. Y además todos los casos son tan diferentes y todos los hijos son tan diferentes. Entonces no se puede decir, es que esto es lo que funciona. Entonces, ¿cuál es la recomendación de hoy? Pues, para los chicos que tienen padres tóxicos, los papás no van a cambiar, pero lo que yo sí puedo cambiar es mi reacción frente a las acciones que ellos tienen. Y para los padres controladores, que se dan cuenta que tienen alguna de estas características, soltarlos. Soltarlos porque ya no es la vida de ustedes, es la de ellos. Y ser respetuosos, porque es que a veces nos pasamos con nuestros hijos, en muchas medidas. Y ahí es donde empezamos a ser tóxicos. Recordemos que la relación que yo tengo con mis padres es la relación que yo tengo con el mundo.
Entonces, como tal, tengo que ser muy cuidadosa. ¿Cómo se pueden liberar? Háganle una carta a papá o a mamá si son padres tóxicos. Hagan la cartica diciéndole todo lo que sienten, quémenla y tírenla por el inodoro, porque por ahí se van todos los desechos. Muy bien, la frase de hoy: tener padres tóxicos nos frena y el amor te moviliza a hacerlo mejor llenándote de luz. Un abrazo para todos. Recuerden inscribirse en el canal en esta bolita y en esta otra ver los videos que ya tenemos. Gracias por ver los videos. Hasta la próxima. Chao, chao.